Buenos días, Lina. ¿Cómo está el Buenos frío? días, Ismael. Todo bien acá, esperando una tormentica. Óyeme, qué bien. Bueno, hoy tenemos otro programa más de cine y libros, el número 14, con nuestra amiga y colaboradora Alina Galeano, una de las grandes poetas que tenemos dentro de nuestro mundo hispanoamericano hoy día. Y vamos a empezar con, es decir, hablando de la muerte del actor William Christopher, que murió recientemente. Y William Christopher era quien hacía del cura Francis Mulcahy en la serie televisiva de MASH. Es decir, MASH prácticamente, incluso los más jóvenes lo han visto, porque después de haber terminado, es decir, lo volvieron a terminar. Es una serie de los años 70, principios de los 80, o sea, entre 1972 y la 1983, pero después todas las cadenas televisivas han seguido reproduciéndola porque, es decir, era muy popular. Es decir, una serie sobre las aventuras de un grupo de médicos medios locos durante la guerra de Corea, fue del año 50 al 53. Alina, ¿qué tú me dices del curita que representaba a William Christopher? Pues mira, el personaje de este hombre fue brillante, porque en medio de la desolación que vivían todos estos médicos y enfermeras que fueron parte de ese team, del cual salieron muy buenas estrellas de televisión y de cine, este hombre traía un hálito de esperanza, de creer de nuevo en el ser humano por sobre todas las cosas. Y su personaje llenó esos momentos terribles que vivieron allí de una humanidad muy profunda y muy hermosa. Y yo seguí más todo el tiempo. Y de vez en cuando vuelven a poner en televisión la serie, yo la vuelvo a ver, porque en verdad tenía un elenco fuera de serie. Estaban Alan Alda, estaba una serie de gente que hicieron de ese programa una cosa maravillosa. Y este hombre, el personaje de este ser, entrelazó de una manera profunda toda la desesperanza que tenían estos seres allí. Y el cuesta arriba de ver gente morir sistemáticamente, no importaba cuánto trabajaran ellos para salvarles la vida. Sí, la serie MASH era vista la guerra a través de todo su desastre. De un grupo de gente que trataba de cogerla con el máximo humorismo posible, toda la tragedia de muerte y desolación que estaban viendo a su alrededor. Era dirigida por Alan Alda, es decir, era protagonizada por Alan Alda. Y todo el resto del elenco era, es decir, muy bueno. Por eso duró 11 años esta serie, desde el año 72 hasta el 83. El que no la ha visto, yo le sugiero que la vuelva a ver. Porque de verdad que está fuera del tiempo. Está fuera del tiempo. La serie es maravillosa. Sí, y bueno, a cada rato las distintas televisiones, cadenas televisivas la repiten, porque siempre es decir, es algo que uno le gusta ver de nuevo, porque los programas eran, es decir, excelentes. Es decir, hacían además de eso una combinación de personajes que combinaban también entre todos, que era magnífico, ¿no? Es uno de lo que más me... Bueno, acuérdate que está basada en la película que hace Altman, MASH. La serie se basa en esa película que fue extraordinaria. Sí, pero claro, la película fue extraordinaria, la de Robert Altman, pero la serie duró mucho más que la película, porque 11 años haciendo episodios que eran semanales al principio. Es una gran cantidad de volumen. De principio a final. Hasta el último, es decir, hasta el último episodio, que era cuando ellos se van ya todos,
y entonces cierran el campamento, queda vacío y abandonado. Ese último episodio fue repetido un montón de veces porque es que era triste por un lado. Bueno, pero todas las cosas que empiezan siempre tienen que acabar. Y hablando sobre eso, hablamos, bueno, de un tema también de cine que siempre es muy vigente. ¿Quién no ha conocido a James Bond? Pero claro, James Bond no solo salió en el cine. Antes de eso fue escrito por Ian Fleming y le decían un calavera en el peñón. Es decir, un calavera es un tipo que le acogía las cosas con mucha humorismo y mujeriego, etcétera. Hay una novela que acaba de salir basada en hechos reales, que es de Montero González, El Carmín y la Sangre, y donde habla sobre, es decir, todos los aventuras que tenía Ian Fleming durante esa estancia que él tuvo en el Peñón de Gibraltar, cuya, es decir, la misión de Ian Fleming en el Peñón de Gibraltar era, es decir, hablar, es decir, tratar de seguir todo el tráfico de los submarinos, etcétera, pero al parecer la acogía con mucha karma, porque Ian Fleming, además de bebedor y mujeriego, como su personaje James Bond, era un jugador que, bueno, en el casino ese de Estoril, es decir, gastó todo el dinero que le mandaron para la operación Golden Eye, mayormente. Esto es autor donde más se desnuda en sus libros de James Bond sus memorias son menos biográficas, es decir, o sea que donde él realmente se representaba a sí mismo era en su personaje de James Bond. Las memorias son un poco más serias y por supuesto no decía, es decir, en el Casino Royal era donde él que tenía otro nombre. A mí me encantó, a mí me encanta la serie de Bond. Bueno, en el Casino Royal era donde él se gastaba toda la plata que le mandaban para seguir a los submarinos en la operación Golden Eye, por eso le decían Ojo de Oro, ¿no? En fin, él cogió la guerra también con mucha calma y es decir... Oye, la BBC hizo una serie sobre Ian Fleming en su principio, fantástica, fabulosa, que yo la vi también. La pusieron creo que hace 2 años y fue magnífica porque, bueno, la gente de la BBC hace unas series extraordinarias, ¿sabes? Y pusieron la vida de él desde el principio, como eran las cosas, no desde el James Bond, sino el personaje que él fue, tremendo. Sí, no solo, es decir, toda es decir, lo que fue la operación Golden Eye, donde es decir, Golden Eye venía inspirado en la novela de Carson McCullers, Reflejos de un Ojo Dorado, por eso decía, y es decir, era un servicio es decir, encargado de neutralizar los submarinos nazis que cruzaban el estrecho y amenazaban a los barcos ingleses que viajaban cargados de alimentos. Pero bueno, lo que nos dice esta biografía de Montero González es que Ian Fleming era, es decir, tan mujeriego y tan dilapidador como su personaje James Bond. Entonces, claro, tú sabes pero eso es lo que hace de él una arma de poder dentro de todo el espionaje, porque él se movía en los círculos más inimaginables habidos y por haber, y hacía lo que le daba la gana, y en medio de todo eso pues llevaba y traía ciertas informaciones, pero él vivió la vida, vamos a decirlo sí, así. Sí. Y bueno, indudablemente, tú sabes que cuando empezaron empezar a firmar los James Bond, que fue por allá mucho después de la guerra, ¿no?
por los años 60, 60 y pico. Sí. El primer James Bond que él que le gustaba era Roger Moore. Entiende que no fue el primer James Bond. Y incluso el que escogieron, y más, hubo uno primero que ni recuerdo el nombre, que pasó a la nada, ¿no? Fue ¿cómo se llamaba este muchacho? El primer James Bond. Él trabajó con la que hizo de los Avengers, que claro. Es la única vez donde James Bond se casa y a ella la mata. Claro, sí. No me acuerdo el nombre, porque pasó sin pena ni gloria el tipo. Bueno, claro, esa fue la primera, pero después el tipo que él veía mejor era Sean Connery. Exacto, Sean Connery. Escogieron a Sean Connery porque el director le vio que tenía un cierto caminado así de importancia y eso, y por eso escogieron a Sean Connery primero, más que aparte de la primera James Bond que pasó sin pena ni gloria. Y Sean Connery pues le dio muy buen, es decir, uno de los más carismáticos. Claro, y después bueno, vino Roger Moore, que era el que él quería, y después bueno, toda la de... David Niven hizo de James Bond. David Niven hizo de James Bond en una de las películas, ¿cómo no? Sí, bueno, los primeros fueron eso, después siguieron toda una serie de Bonds que han sido a través del último, bueno, el último ya es un James Bond muy, es decir, muy fuerte y muy menos, pero bueno, tan mujeriego como los otros, porque ese es el estilo de la serie, ¿no? Sí. Y bueno, sigue después de más de 30 años, es decir, sigue produciendo, no, más de 30 no, estamos ya por los... 2000. Sí, estamos por los casi 50 años. 2007. Y sigue produciéndose nuevas versiones siempre de los James Bond. Eso de que quieran convertir ahora a James Bond en una mujer, bueno, ya está fuera de la onda, entrar en la... Acuérdate que de mujeres más tremebundas estaba Mata Hari, que era otro James Bond con falda. Claro, pero bueno, esa es una de las ideas que han salido, pero Sería interesante a ver qué pasa, porque tú sabes, porque llega un momento que tienes que darle otro giro, tienes que refrescar eso, y los agentes de espías son múltiples. Sí, pero bueno, han salido, es decir, tantos James Bond ya, que es decir, bueno, las personalidades han sido diferentes, ¿no? Sí, entonces, sí. Uno de ellos es, bueno, Daniel Craig. Y el anterior a él, que fue muy bueno como James Bond, tenía mucha carismática, creo que de origen irlandés o escocés. No. ¿Cuál tú dices? Pierce Brosnan. Sí. Bueno, ese era también muy bueno porque ya era otro estilo también del que le dieron allá a Sean Connery y Roger Moore. Entonces... Pero este hombre siguió con una línea de elegancia y de sí. peligro, un aura de peligro. Sí, tú sabes que el primero que menos conocido fue, no sé, fue el George Baker. No, George Baker no fue, Tony Stephen, creo que fue el primero que pasó a la nada. La película no fue significativa. Después entró Sean Connery y después, bueno, entraron Roger Moore y toda una cantidad. Entre ellos está David Niven, como tú dijiste, que pasó una breve estancia como James Bond. Muy interesante cómo él desarrolló el personaje, porque además era un hombre de una gran elegancia, de un gran debonair, ¿tú sabes? Entonces, sí, ese era el estilo es decir, yo británico, no creo que fuera tan físico como los otros, ¿ves? Que representaron a James Bond. Era el estilo de la época. Pero bueno, sí. Siempre me quedo en es decir, en las fotos que tiene él cuando hablaba con Sean Connery, y por cierto, y cuando utilizaba
sus Magnum, es decir, con su silenciador, etcétera. Esas fotos son reales, ¿no? Son las del propio Ian Fleming. Entonces, y bueno, déjame decirte también que, bueno, pasando a otro tema, ha muerto Alan Williams, el hombre que vendió a los Beatles por 9 libras. Tú sabes los millones y decenas de millones que ganó los Beatles, y ese individuo, bueno, él los llevó por Alemania en una gira y les dijo: nunca llegaréis a nada sin mi ayuda, le dijo a John Lennon. Bueno, Alan Williams murió ahora a los 86 años, y él era, es decir, el dueño del Jacaranda Club. Eso es un... Perdona el teléfono porque estamos en vivo. Óyeme, entonces, en fin, cosas que pasan. Y bueno, él vio nacer a toda una serie de artistas allí en ese club, y entre ellos fueron el grupo de los Beatles. Pero cuando él los lleva a una gira en 1960 por Alemania, no le pagaron, es decir, los 9 libras, y entonces es decir, dejó el contrato que tenía él para promover los Beatles. Tiene que haberse dado golpe contra una pared hasta el día que se murió, porque hubiera sido un hombre multimillonario. Imagínate, y en el club ese yo supongo que sobreviviría malamente, ¿no? Entonces, bueno, él solamente estuvo, es decir, un año como el manager de ellos, porque sí que ningún miembro de la banda en esa época había cumplido los 21 años, era muy joven, y es decir, en la gira esa, es decir, no le pagaron, es decir, $9, que no llegaba 9 libras, que era un poquito más que dólares, pero bueno, era una cantidad increíble, es decir, comparado con todo lo que, es decir, hoy en día ganaron estos Beatles. No tuvo visión, se lo comió la idea del dinero, y en vez de darle tiempo a que aquellos estaran, porque cuando esta gente explotaron, el mundo entero, el planeta entero. Los Beatles fueron los Beatles, son la época de los 60 fue representada por los Beatles. Entonces, es decir, todo lo que traían dentro de ellos de libertad, de cambio de vestimenta, cambio de decir, dejarse los pelos, el pelo largo. Y además emergen como muy buenos autores de canciones, porque hay canciones que son una belleza de canción. Claro. Recientemente estaba viendo yo, y la publicó por Facebook, la audición inicial de Hey Jude, y entonces con el que cantaba John Lennon, y lamentablemente, bueno, hoy se nos ha ido John Lennon, ya hoy quedan muy pocos de esos magníficos Beatles, pero bueno, es parte de todo nuestro proceso biológico, ¿no? Y ese Jude fue la Imagine Something in the Way She Moves. Tú sabes que ellos realmente la estrenaron en una azotea, y ese fue el último concierto que ellos dieron sobre una azotea allá en Londres, donde el estreno fue de Hey Jude, entre otras también. Pero bueno, y en un tema, bueno, menos musical y menos literario, es decir, hoy estaba viendo un tema muy interesante, un escrito que había escrito, es más bien, ¿sueñan también los animales? Y la respuesta es sí, porque el cerebro necesita soñar. En realidad cualquier persona que no sueñe tampoco despierto está muy mal, tiene que estar deprimido, ¿no? Eso es parte. Y es decir, es como si deseara algo con toda su fuerza y no se pudiera aguantar. Y por eso los sueños se producen en cualquiera de las 3 o 4 etapas es decir, aunque la más común es la que le dicen la fase REM, ¿no? Rapid Eye Movement, o sea que se le mueven los ojos muy rápido. Sí. Y entonces
Pero bueno, es una noticia interesante, y, es decir, o sea, el cerebro de los animales, tal como el de los otros mamíferos en que están los humanos, pues busca el desahogo del mundo onírico, ¿entiendes? No, hay una meditación que se hace donde tú te proyectas antes de acostarte para solucionar problemas que despierto parece que no tienen soluciones. Y se ha probado que después que tú haces esa proyección antes de dormir, al despertarte, tú estás desbloqueado mentalmente y puedes llegar a resolver lo que parecía insolvente. Claro. Eso es parte de una meditación que se hace. Nuevamente el soñar es parte de nuestro mundo necesario, ¿no? Y hay gente que no sueñan ni siquiera despierto, ni mucho menos sueñan dormido, y por supuesto tienen grandes problemas. Y los animales pues también tienen ese tipo de sueño, lo necesitan también. Tú lo ves cuando duermen casi. Sí, bueno, sí. Es decir, mi hijo Felipito, es decir, cuando él mueve todo las manos delanteras, pasarse como si estuviera diciendo, yo pienso, un discurso para su campaña política, ¿no? En fin, entonces Felipito es uno de los mis niños más, sí, más él es muy él sueña mucho, se le nota cuando habla, se mueve mucho, entonces, y ahora bueno que está pidiendo comida, que es otra cosa. Pero bueno, hay ahora también una noticia un poco también triste, pero bueno, todo como ya dice, tiene que terminar. El artista Tyrus Wong, que inspiró el entrañable ciervo Bambi de la película de animación de Walt Disney, murió hace unos días aquí en Estados Unidos a los 106 años. Bueno, ya es una buena cantidad. Mira, eso te indica que cuando un ser humano tiene creatividad y sueña, puede durar un montón de tiempo y ser todavía productivo. Y este hombre, la verdad, que lo que hizo con Bambi y con ciertas películas en la Warner Brothers fue exquisito. Era un hombre con una imaginación maravillosa y además un gran artista, un gran dibujante. Sí, él era originario de China, nació en 1910 y vino a Estados Unidos y fue el que le presentó los bocetos de Bambi a Walt Disney, y que fue uno de los grandes éxitos primarios de Walt Disney. Y también dibujó una gran cantidad de bocetos del ratón Mickey Mouse. Es decir, él estaba primero contratado para dibujar a Mickey Mouse, y después cuando se enteró de que venía Bambi, le presentó los primeros dibujos a Walt Disney, y que claro fue uno de los más exitosos películas de Walt Disney animadas, ¿no? Pero fíjate el final de este hombre y su imaginación. Se retira y entonces se dedica a crear, a fabricar cometas para volarlos en el muelle de San Carlos. Era algo muy muy curioso, y indudablemente tenía una gran imaginación, y supongo que bueno, que debe haber sido muy feliz después de haberse retirado volando todos aquellos cometas que probablemente se irían a encontrar con todos los personajes de Walt Disney que él había dibujado desde Mickey Mouse hasta Bambi, a quien había creado. Él colabora con la creación de decenas de películas, entre ellas Rebelde sin Causa o El Grupo Salvaje. Sí, no, él prolífico. Fue muy prolífico, y es decir, muy de moda en toda esa época de los años 40, 50, 60, que era todavía el cine era muy original, tanto en el mundo animado como... Pero bueno, también en otra noticia, también un poco triste también, tenemos que hablar de la muerte de Carrie Fisher, es una de la princesa Leia. Y sí,
diciembre ha sido un poco de noticia un poco triste, pues la muerte de Carrie Fisher, que fue la princesa Leia en Star Wars, falleció inesperadamente el martes 27. Y es decir, los seguidores, para ellos fue muy duro toda esa cantidad de seguidores que tiene Star Wars. Y es decir, incluso hicieron una vigilia laser masiva en el Downtown District de Disneyland. Y a la es que decir, incluyó varias partes de diferentes ciudades del mundo, ¿sabes? sí, bueno, Carrie Fisher murió de un ataque al corazón, parece que fue muy grande, cuando iba a un vuelo de Londres a Los Ángeles, el día 27 de diciembre. Correcto. Y mucho más tristemente, su madre, Debbie Reynolds, falleció al día siguiente por un derrame cerebral. Según su hijo Todd Fisher, que era hermano de Carrie, las últimas palabras de Debbie Reynolds fueron: quiero estar con Carrie. Es decir, parece que no. Debbie Reynolds, bueno, la tenemos que recordar, fue, es decir, la intérprete en películas como Cantando bajo la lluvia, que es decir, es uno de los clásicos grandes del cine. Entonces, y también fue candidata al Oscar por The Unsinkable Molly Brown. Y bueno, entonces ella prácticamente estuvo en un buen grupo de películas de aquella época, de los años 40, 50, 60. Lamentable, bueno, el clásico principal es Cantando bajo la lluvia con Gene Kelly. Pero hizo unas cuantas películas, y su hija Carrie Fisher pues también a través de Star Wars pues era muy popular. Hizo otras películas y las hizo muy bien Carrie Fisher. Sí. Ahora, con Debbie Reynolds se termina una época dorada, donde los actores eran redondos, tenían que bailar, que cantar, que hacer de todo, no tenían suplentes, y ella compaginó todos los géneros de lo que significa ser un actor. Con ella se va esa época dorada de Hollywood, porque sí, la nueva generación de actores ya son menos versátiles, es decir, para decir alguna, sí, decirlo suavemente, no son completas cosas de actor, donde el actor tenía que incorporar todo lo que significa ser un actor. Indudablemente. Bueno, esa época, es decir, de Bing Cosby, ¿no? Y Gene Kelly, entonces, bueno, Cantando bajo la lluvia para mí es uno de los grandes clásicos. ¿No? Y hubo gente, sobre todo muchos actores irlandeses, de background irlandeses, que hicieron películas extraordinarias, bellísimas películas. Y bueno, tenemos que hablar también porque este mes de diciembre fue muy lamentable, la estrella del pop, George Michael. Es decir, aunque no ha sido muy concluyente, al parecer murió es decir, de un ataque al corazón. Y es decir, aunque era inexplicable, pero no sospechosa, es lo que dice la policía británica. Es decir, también era bastante joven George Michael, ¿no? Entonces, pero acuérdate que al principio que él entra en el frente de la canción, como todas la mayoría, no todas, pero una gran mayoría, jugó mucho con drogas, y eso al final te cobra la historia, aunque después tú te limpies y no estés haciendo drogas ni estés haciendo ese tipo de cosas que es muy fuerte para un cuerpo, te cobra al final del tiempo, porque no es lo mismo. Dice que la muerte se produjo por una insuficiencia cardíaca, es decir, George Michael creo que tenía 53 años, y el día de la Navidad fue encontrado en su residencia en Londres, en las afueras de Londres, por su pareja, que era el libanés Fadi Fawad. Entonces, una lamentable pérdida también. O sea que hemos tenido durante este mes de diciembre, el último año de 2016,
una buena cantidad de pérdidas que van desde las Reynolds, Debbie y Carl Fisher, Debbie Reynolds y su hija Carrie Fisher, y además de eso, bueno, la muerte de George Michael, y también la muerte de de Wong. O sea, hemos tenido unas grandes pérdidas, todos en el mes de diciembre del 2016, y eran todos actores o guionistas que crearon, es decir, y crearon clásicos que todavía perviven. Pero bueno, Alina, hemos llegado ya al final de nuestro programa, es decir, recorriendo, bueno, estos últimos semanas durante este mes de diciembre, donde hemos tenido estas grandes pérdidas, y hemos también, bueno, recordado a Ian Fleming, que bueno, ¿quién? Es decir, ha quedado en la iconografía mental sí, del mundo realmente. Del mundo obviamente. Y Sí. bueno, además de estas pérdidas, bueno, nos enfrentamos a este nuevo año donde esperamos, es decir, ya tener la revista Creatividad Internacional online. También para este año 2017 vamos a tener en poesía el premio Reinaldo Arenas de Creatividad Internacional. Va a ser en poesía. Se va a lograr eso. O sea, tenemos nuevos proyectos que ya están al borde de cumplirse. El día 15 de enero ya sale nuestra revista online de Creatividad Internacional, y para es decir, septiembre del próximo año se abrirán las bases para el concurso de poesía Reinaldo Arenas de Creatividad Internacional. Alina, muchas gracias por estar con nosotros, y ya nos volveremos a ver en el programa 15 de Radio Creatividad Internacional. Bye bye. Bye bye.